Ser elegido por Dios implica ser seleccionado para una misión especial. A menudo, este grupo de personas experimenta más dolor y sufrimiento que el cristiano promedio, lo que plantea la pregunta de por qué debe haber una razón por la cual las personas que Dios elige para hacer su voluntad en la tierra atraviesan temporadas difíciles en la vida. En este video explorarás 3 puntos principales sobre por qué los elegidos sufren más, y si eres uno de ellos, Dios te traerá esperanza hoy. Él te fortalecerá para que seas firme hasta el final. Es un honor para Dios enviarte en ciertas misiones. Dios puede elegirte entre muchos otros para que seas un instrumento a través del cual Él llegue al mundo. Romanos 8:30. Y a quienes predestinó, a estos también llamó. Y a quienes llamó, a estos también justificó. Y a quienes justificó, a estos también glorificó. Tanto como es un llamado a un gran propósito, también es una demanda de sacrificio. Debes separarte de personas y cosas que aprecias. También te expone a circunstancias que pueden parecer sufrimiento. Sin embargo, debes saber que todo es por una razón. Consideremos algunos de ellos. La primera razón es que los elegidos sufren más, porque Dios quiere prepararlos completamente para el viaje que tienen por delante. Hablamos de Jesús pasando por un ayuno de 40 días y noches, soportó tentaciones y tuvo que separarse de sus amigos y familiares solo para estar solo en el desierto. Todo esto fue para ayudarlo a ganar fuerza. De lo contrario, no habría podido soportar el dolor de la cruz por ti. Sí, Él era Dios y tenía todas las habilidades de Dios, pero también estaba sujeto a las limitaciones del cuerpo carnal en el que estaba. Esto significa que también se cansaba, se frustraba y sentía como si estuviera a punto de rendirse. Por supuesto, tuvo que pasar por ese riguroso ejercicio espiritual para desarrollar resistencia contra lo que le esperaba. ¿Qué tal David en 1 Samuel 16? Fue ungido rey, pero no se convirtió en rey hasta 20 años después. Podrías preguntarte por qué Dios no lo hizo rey de inmediato. Dios sabía que la responsabilidad que asumiría era una tarea enorme. Necesitaba separar a David para poder enseñarle, entrenarlo y equiparlo. David no tenía un modelo a seguir. Recuerda que Saúl fue el primer rey de Israel, pero falló ante Dios. Entonces, Dios tuvo que entrenar a David para convertirse en el rey deseado para su pueblo. El proceso por el que David tuvo que pasar fue fundamental para moldearlo en el líder que Dios quería que fuera. La Biblia no registró a David como teniendo amigos. Tampoco parecía llevarse bien con sus hermanos mayores. Él estaba en su mayoría solo en el campo, pasando tiempo con el rebaño de su padre. Dependía de Dios para darle victoria sobre los animales salvajes que venían tras las ovejas de su padre. Estudiaba el comportamiento de los leones y aprendía trucos para superarlos y hacerlos su presa. Cada vez que David defendía a sus ovejas contra el león, aprendía mejor cómo proteger las cosas y personas de Dios. La Biblia menciona a David como un hombre de guerra, apuesto y prudente en asuntos. David, el próximo rey ungido, sirvió al rey Saúl. No se consideraba igual o contendiente del rey presente. Siempre respondía rápidamente cuando el rey lo llamaba. Después de ser ungido, aún servía como portador de armadura de Saúl. Siempre tocaba el arpa para Saúl cuando se veía perturbado por los malos espíritus. Dios no impidió que David trabajara bajo el rey, aunque había sido elegido para el trono. Permaneció allí como siervo de Saúl durante mucho tiempo, mientras aún cuidaba las ovejas de su padre. Podrías pensar que la historia de David terminó cuando Saúl encontró a su predecesor digno. Después de todo, Dios lo examinó. La unción no hizo que Saúl entregara el trono a David. David pasó la mayor parte de su tiempo huyendo del rey Saúl, quien intentaba matarlo. El joven tuvo que sentir un estado de desamparo,
el rey dio la palabra a los soldados para encontrar a David. Así fue como David pasó de ser el elegido a correr para sobrevivir. Se convirtió en un marginado en una tierra donde debería ser un líder. Aquí es donde se encontró en Abdul. Estaba solo y abatido. No tenía dirección para su vida en ese momento. Podrías pensar que cuando Dios te elige, las cosas automáticamente se vuelven fáciles. ¿Qué dirías entonces de David? Sus hermanos no tuvieron las mismas experiencias que él. Fueron muy estimados y reconocidos en la tierra, lucharon valientemente con Saúl en el ejército y tuvieron una buena vida. David, por otro lado, no era considerado ni siquiera en su casa. Era un solitario en el campo. Sus compañeros eran las ovejas que cuidaba. Su hermano Eliab lo menospreciaba e incluso lo llamaba orgulloso cuando hablaba en contra de los sines. Nadie creía en David. Sin embargo, tuvo que pasar por ese proceso por una razón. Hay tantas lecciones que aprender de la vida de David. El viaje de los elegidos al principio es un camino solitario. Dios no elige a todos, elige solo a unos pocos, pero los lleva a través de un proceso de poda. Todas las cosas por las que pasó David lo prepararon para ser un mejor rey de lo que fue Saúl. Era un rey que escuchaba a Dios siempre que se equivocaba. Reconocía su error y sabía cómo volver rápidamente a Dios. Por eso Dios pudo llamarlo un hombre según su corazón. Ya había aprendido a confiar en Dios ante el león y el oso, y sabía que el amor de Saúl no era su garantía de victoria contra Goliat. Mientras estaba solo en el desierto, convirtió a Dios en su compañero, así que sabía cómo siempre preguntarle a Dios. Nunca tomaba decisiones sin preguntar a Dios. Aquí fue donde entendió cuándo retirarse del enemigo en ciertos momentos y cómo perseguir y recuperar lo que era suyo. Curiosamente, David nunca luchó ninguna batalla en su reinado como rey. ¿Qué sabiduría empleó? Ni siquiera tenía la medida de sabiduría que tenía Salomón. Sin embargo, mantuvo la paz en su reinado. Todas las malas experiencias que encontró no fueron accidentales. Fue para la fabricación de un excelente rey. A partir de la historia, puedes ver que sus hermanos no lo tuvieron tan difícil como él. Eso se debió a que no fueron elegidos para una gran tarea como David. Al igual que David, Dios lleva a sus elegidos a través de eventos que sirven como ventana de preparación para lo que viene. Otra razón por la que Dios permite que las personas que ha elegido pasen por situaciones incómodas es para refinarlas. Un material en su estado crudo puede no beneficiar mucho en términos de su aplicación hasta que pase por algún nivel de procesamiento. Un árbol en el bosque no será de mucha ventaja, pero supongamos que miras el mismo árbol después de ser cortado y expuesto a varias condiciones. En ese caso, se convierte en un lápiz, un cuaderno, sillas, mesas, varios utensilios de cocina de naturaleza de madera y artefactos. Todo esto de solo ese árbol. Esto es lo mismo que Dios busca hacer con las personas que elige para varios deberes. Los lleva a través de situaciones que pueden parecer presión, pero en realidad sacan el tesoro en ellos. Si no estás expuesto a la presión, ciertas cualidades no saldrán de tu vida. Es similar al proceso de refinación del petróleo crudo. El petróleo crudo a diferentes temperaturas produce un recurso útil como el diésel, el combustible para automóviles y muchos otros. Es bajo una intensa presión y temperatura que puedes obtener lo mejor. No en tu zona de confort o estado crudo. Todos los que Dios eligió para hacer obras especiales en la Biblia pasaron por alguna forma de refinación. Moisés nació cuando el faraón prohibió el nacimiento de niños varones de las mujeres hebreas en una plaga para salvarlo. Moisés se encontró en la casa de la hija del faraón, quien lo crió como su hijo. Fue estratégico.
Dios lo colocó en un lugar donde tenía que ver cómo su tribu hebrea era maltratada y soportar dificultades para desarrollar compasión y comprender la gravedad de su misión. Por eso Moisés huyó cuando Dios primero le dijo lo que quería de él, pero más tarde no pudo negarse al llamado porque entendió el dolor de su pueblo. El proceso de refinamiento es clave para cualquier persona que Dios haya elegido para hacer algo especial. Es a través de estos procesos que Dios forma a las personas en lo que Él quiere que sean. Esos procesos pueden ser incómodos, difíciles e incluso dolorosos, pero son necesarios para que las personas puedan cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Es importante recordar que Dios nunca permitirá que sus elegidos pasen por más de lo que puedan soportar, y en cada prueba Él proporcionará una salida para que puedan soportarlo. 1 Corintios 10:13. Además, estos tiempos de prueba son temporales, pero los resultados eternos y gloriosos que producen valen la pena. 2 Corintios 4:17. Así que, si estás pasando por una temporada difícil como un elegido de Dios, mantén la fe y la esperanza, porque Dios está contigo y tiene un plan glorioso para ti. Puedes preguntarte por qué Dios no coronó a David como rey de inmediato. Dios comprendía que la responsabilidad que recaería sobre él sería abrumadora. Por lo tanto, era necesario separar a David para instruirlo, adiestrarlo y equiparlo. Al no contar con un modelo a seguir, David necesitaba un periodo de formación. Recuerda que Saúl, el primer rey de Israel, fracasó ante Dios. Por ello, Dios debió preparar a David meticulosamente para que se convirtiera en el líder anhelado por su pueblo. La Biblia no nos presenta a David como alguien que tuviera amigos cercanos, ni parece haber tenido una buena relación con sus hermanos mayores. Mayormente, David se encontraba solo en el campo, donde pasaba tiempo cuidando el rebaño de su padre. Dependía enteramente de Dios para defender a las ovejas de las amenazas de los depredadores. Aprendió a estudiar el comportamiento de los leones y a idear estrategias para vencerlos y proteger a su rebaño. Cada enfrentamiento con un león le proporcionaba valiosas lecciones sobre cómo salvaguardar las posesiones de Dios. La Biblia describe a David como un hombre de guerra, atractivo y perspicaz en sus decisiones. A pesar de ser el elegido para ser el próximo rey, David sirvió humildemente al rey Saúl. Nunca se consideró igual al monarca reinante, sino que siempre respondió diligentemente a sus llamados. Incluso después de ser ungido como futuro rey, continuó sirviendo a Saúl como portador de su armadura y tocando el arpa para calmarlo cuando era atormentado por espíritus malignos. Dios no impidió que David sirviera bajo el reinado de Saúl, a pesar de haberlo elegido para ocupar el trono. Permaneció como un fiel siervo de Saúl, mientras seguía cuidando las ovejas de su padre. Podrías pensar que la historia de David habría concluido cuando Saúl reconoció su valía como sucesor. Sin embargo, la unción recibida no bastó para que Saúl cediera el trono a David. En cambio, David pasó la mayor parte de su tiempo huyendo de Saúl, quien intentaba matarlo. De ser el elegido, David se convirtió en un proscrito que luchaba por sobrevivir en una tierra donde estaba destinado a ser líder. David se encontró solo y deprimido en su exilio, sin rumbo definido para su vida. A pesar de ser el elegido de Dios, las circunstancias no se tornaron automáticamente favorables para él. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de David? A pesar de que sus hermanos no enfrentaron desafíos similares, David fue moldeado a través de su soledad y adversidad para convertirse en un líder excepcional. Su viaje como elegido comenzó como un camino solitario, pero cada desafío lo preparó para ser un rey que escuchaba a Dios, se arrepentía de sus errores y mantenía la paz en su reino.
A través de los altibajos de su vida, David aprendió a confiar en Dios en medio del peligro y la incertidumbre. A pesar de las pruebas y tribulaciones, David nunca perdió de vista su propósito divino. Dios usó cada experiencia para forjar en él un carácter fuerte y sabio, capacitándolo así para cumplir su destino como líder del pueblo de Israel. Dios permite que aquellos a quienes ha elegido pasen por situaciones incómodas, refinarlos. Esta es otra razón. Similar al proceso de refinación del petróleo crudo, donde la presión y la temperatura transforman el material en recursos útiles como el diésel y el combustible para automóviles, Dios somete a sus elegidos a pruebas para sacar lo mejor de ellos. Así como un árbol en el bosque se convierte en diversos productos después de ser cortado y procesado, las personas elegidas por Dios atraviesan situaciones desafiantes para desarrollar cualidades valiosas. Moisés, elegido por Dios para guiar a los hijos de Israel, fue criado en el palacio del faraón, pero se vio obligado a huir cuando descubrió la opresión de su pueblo. Esta experiencia lo capacitó para liderar con compasión después de pasar tiempo en el desierto, intercediendo por los israelitas ante Dios. Su amor por su pueblo lo llevó a soportar largos días de oración en el desierto, demostrando un amor extraordinario que solo Dios podría cultivar en él a través de las pruebas. José, el hijo favorito de su padre, experimentó la traición de sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo y lo acusaron falsamente, lo que lo llevó a prisión. Estas pruebas forjaron su carácter y lo prepararon para un papel importante como gobernante en Egipto, donde finalmente pudo perdonar a sus hermanos y demostrar compasión. Jacob, elegido por Dios para continuar la línea de su pueblo, enfrentó desafíos cuando Labán lo engañó para que trabajara más tiempo del acordado por el amor de Raquel. A través de estas pruebas, Jacob desarrolló tenacidad y determinación, lo que lo llevó a prevalecer y ser renombrado como Israel. Estas historias muestran cómo Dios utiliza las pruebas y las adversidades para refinar a aquellos a quienes ha elegido para un propósito especial. Al igual que el petróleo crudo debe pasar por un proceso de refinación para ser útil, las personas elegidas por Dios deben atravesar pruebas para desarrollar las cualidades necesarias para cumplir su destino divino. En ocasiones, Dios puede diseñar etapas difíciles para fomentar tu crecimiento. Puede colocarte bajo la tutela de alguien tan perspicaz y desafiante como Labán, para cultivar virtudes en ti. Además, es probable que experimentes un mayor sufrimiento como elegido con el fin de fortalecer tu capacidad de liderazgo. Dios tiene la costumbre de transformar a sus elegidos en líderes, independientemente del alcance de su influencia. Esto se debe a que busca que sean disruptores de normas y pioneros. Sin embargo, para alcanzar posiciones de liderazgo, se requiere más que una simple designación divina. Deben ser ganadas a pulso. A veces, Dios puede permitir diversas pruebas mientras observa en silencio, evaluando cada uno de tus movimientos. No lo hace para castigarte, sino porque considera que es el precio necesario para alcanzar tu destino. En otras ocasiones, podrías ser objeto de burlas y Dios optará por permanecer en silencio, enseñándote a ignorar las distracciones externas, tal como lo hizo Jesús. Dios guía a todos aquellos a quienes ha marcado a través de temporadas de prueba. Aunque estas etapas puedan resultar difíciles, es fundamental comprender que son indispensables. Después de todo, no puedes desenvolverte en un futuro para el cual no estás debidamente preparado. Si bien el proceso de construcción puede resultar arduo, te brindará la fortaleza y la habilidad necesarias para enfrentar cualquier situación que se presente. Es posible que Dios te destaque bajo el liderazgo de alguien que también ha sido ungido. Aunque este camino no sea sencillo, ya que es probable que esa persona tenga ciertas deficiencias de carácter
y puedas ser objeto de críticas injustas. No obstante, cada uno de estos obstáculos es una oportunidad de crecimiento. Dios está refinándote a través de cada experiencia. Por lo tanto, mantén firme tu fe, mantén inquebrantable tu posición y confía en que Dios te guiará hasta el final. Ahora, unámonos en oración. Padre Celestial, te alabamos por tu amorosa bondad que se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida. Tu presencia es palpable y tu providencia es evidente en nuestro caminar por esta tierra. Te agradecemos por ser un Padre amoroso que nos guía y sostiene en seguridad. Es un honor para nosotros ser elegidos por ti y ser comisionados para tareas de gran importancia en este tiempo y lugar. Reconocemos tus inversiones especiales en nuestras vidas y el acceso privilegiado que nos otorgas a tu presencia divina. En momentos de debilidad, tú nos has fortalecido y nos has dado la capacidad de perseverar en tu camino. A ti, Señor, sea toda la gloria y la alabanza. Señor Jesús, hoy acudimos a ti en busca de ayuda y dirección. Reconocemos que por nosotros mismos no podemos prepararnos completamente para el propósito que tienes para nosotros. Te pedimos que nos reveles claramente el trabajo que estás dispuesto a realizar en nuestras vidas, al igual que hiciste con Moisés. Permítenos discernir claramente el llamado que nos haces a través del Espíritu Santo. Concédenos la fuerza necesaria para atravesar los procesos de preparación que nos llevarán a cumplir tus planes divinos para nosotros. Enséñanos a perseverar en la fe, recordándonos siempre que tú estás con nosotros, incluso en los momentos en que no podemos sentir tu presencia física a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tus ojos están constantemente puestos en nosotros, cuidándonos con amor y guiándonos en tu voluntad perfecta para nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Deja en los comentarios un amén. No te olvides de dejarnos un me gusta, suscribirte y activar la campana. Que Dios te bendiga por siempre. Amén.